Hola, buenas noches a este programa de televisión, un programa de televisión que se está comenzando. Hoy tengo nuevos datos para hablaros de un tema muy paranormal, de fenómenos paranormales. Un tema que no nos dejará indiferente a nadie. Hoy he traído unos datos sobre mientras duermes. Concretamente, cuando nosotros dormimos, hay veces que soñamos y veces que no soñamos. Pero en esa transición, en algunas noches cuando nosotros soñamos, pues resulta que sí, que se producen fenómenos paranormales. En esta conclusión me baso en la historia no solo real, sino más real. Una historia de terror paranormal que nos dejará a todos la piel, la carne de gallina, los pelos repeluzados, espeluznante y con mucho miedo. Antes de todo, quiero dar las gracias a este programa por concederme en esta televisión radio, en este programa de televisión radio que se está transmitiendo hoy en directo aquí y ahora. Una muchacha, mientras dormía, hablaba con sus familiares en su casa sin ella saber nada. En Londres, una historia de hace muchos años, una casa maldita, no que sea maldita, sino que se producían fenómenos paranormales y la muchacha fue trasladada a un centro de manicomio. Ella todas las noches hablaba con una entidad que una vez por la noche, mientras ella dormía, la entidad, el fantasma, supuestamente era una mujer, cuando le tocó con la mano en la espalda. Hay sueños científicos que se manifiestan las entidades, y más concretamente por telepatía. Un sueño tan profundo que es que incluso que el mismo espíritu invasor del supuesto invasor de la casa se manifiesta en el cuarto hablando con otras personas vivas
sin saber ella o ellos que ellos están muertos. Una vez más, les doy las gracias y la atención por conceder este programa en el que esta noche me baso en esta cadena de programas de televisión paranormal. Y más concretamente, relatos científicos que hasta incluso los grandes científicos de todo el mundo investigan el paradero de las manifestaciones de los fantasmas, mientras que nosotros los vivos estamos durmiendo en nuestras camas. E incluso manifestaciones fantasmales escalofriantes de demonios han llegado incluso a manifestarse en esta casa, en esta propia casa que surge en Londres. Un relato histórico, unos archivos que he encontrado muy antiguos en mi ordenador. Esta noche he bautizado como una de las noches más escalofriantes y programas mejores mundiales de todo el mundo. Supuestas personas somos atacadas por los fantasmas mientras dormimos en la cama, e incluso nos pegan puñetazos en la espalda y nos toca con la espalda, con las manos del supuesto invasor, del supuesto ente fantasmagórico. Manifestaciones fantasmales, ciencias paranormales nos dan de la mano a todos los científicos de todo el mundo que todavía siguen investigando el caso de la historia real de la muchacha de Londres. Ella, no tengo muchos datos, pero Washari, una mujer de Londres de muchísimos años, muy antigua, con vestido negro, muy arrugosa, con el pelo largo con moño recogido, por la espalda hasta la cintura. Washari vivió experiencias paranormales de un paradero de objetos que se movían en las casas, en esta propia casa que surge en Londres. La época desde los comienzos de los años, después de los años de los Celtis, de los antiguos emperadores romanos. Una mujer, Washari, no he traído muchos archivos, pero aquí podemos ver en los datos una historia real de manifestaciones de objetos que se mueven y que vuelan por los aires, manifestaciones en sueños, los fantasmas hablando en los cuartos mientras estamos durmiendo nosotros los vivos. No sé cómo explicar estas palabras tan científicas y cómo dar paso a esta humanidad de vida, dando con creces la historia real sobre Washari, la muchacha que vivió en Londres, en una casilla,
que sentía y escuchaba y sentía frío cuando los fantasmas se les acercaban. Echaba a Wasari el vapor, el aire que ella respiraba por la nariz y que echaba por la boca, y el frío lentamente, cuando una manifestación le hacía de percibir que no quería el fantasma que hiciera lo que ella hacía en la vida real, porque el fantasma estaba allí viviendo y por lo tanto no quería que los molestaran. Wasari la enterraron, se murió ya muy vieja, en un centro, en un manicomio, que por lo visto surge en las avenidas, en las afueras de la entrada de Londres. Aquí ponen los archivos, los datos de mi ordenador. Una historia que se dio por descartada. Los científicos paranormales no se acordaban de esta terrible historia de sucesos inexplicables, objetos voladores, sucesos paranormales. Incluso la llamaban por la noche para que se levantara, porque no quería que el supuesto fantasma durmiera ella en su propia cama. Y le hacía así con la mano y le refregaban la espalda y la tocaba. Y decía: levántate, niña, levántate, niña. Ella, aterrorizada, lo comentaba a la gente del pueblo de Londres. No la tomaban por loca y ella pues se llevó su secreto, pero que antes de llevarse su secreto lo difundió a un detective paranormal con el que él se casó a los 25 años. Aquí él difundió los archivos y los datos de Sawari. Cuadros cayéndose por los suelos, voces de niños hablando por la casa, sucesos inexplicables. La lámpara de la bombilla de su casa decía que sin encender la luz se encendía y se apagaba, hacía parpadeo. Los cuadros se les caían al suelo. Sawari se casó a los 25 años con un hombre de Londres, un investigador paranormal y escritor, que difundió esta noticia cuando se murió su mujer en un centro, en un manicomio. Una casa normal. Ella sentía el frío de ente en la casa cuando menos se lo esperó. Se manifestó hablando ella en un sueño. Ella no quería irse de su casa, el ente. Por lo tanto, la entidad permanecía allí para los restos de la vida. Y el investigador paranormal, Sorshot, el marido de Sawari, investigador paranormal, murió a los 105 años y fue enterrado en las afueras del cementerio de Londres.
aquí podéis ver ustedes una vez más toda la verdad de las ciencias paranormales, de un programa único dedicado para todo el mundo entero. La historia real de Safari y Sorcerer. Un caso terrible, escalofriante, donde hoy nadie quiere entrar allí a ese sitio porque se van los investigadores corriendo de los sucesos paranormales que suceden en la casa más terrible y más escalofriante de todo el mundo. Incluso aquí pone en los archivos, en los datos, en las noticias, en el ordenador, todos los datos de la terrible y escalofriante de los sucesos paranormales más producidos en Londres, de todo el mundo. En todo el mundo. Las personas entran allí, dicen que hasta ciertamente en el año, hace 2 años más para adelante, pone aquí, no puedo dar muchos datos, solo puedo hablar lo que me han dicho que puedo decir. Gracias. Incluso las personas van comiendo pipas y comiéndose su lata de Coca-Cola y pasan por allí en pleno verano y dice que hace mucho frío por la orilla de la casa, porque la casa está viva y llena de entes. Sin ellos entrar, dice que pasan frío y que los objetos de la casa se caen al suelo y que los miran los fantasmas desde la ventana de su cuarto. Una vez más le doy las gracias por concederme esta cadena de programas de televisión radio. Le doy las gracias por estar en este programa y por recordar un poquito, para abrirnos un poquito la mente y los ojos, de que sucedían casos paranormales en los más mundiales de todo el mundo entero, donde afortunadamente el marido de Safari, que murió con 105 años, fue enterrado en un cementerio muy antiguo, debajo tierra. Las lápidas eran de hormigón. Ponen aquí que es de los años muy antiguo, pero bastante antiguo. Y que las personas que vivían alrededor de la casa, algunas personas se ahorcaban. Una vecina de esa casa, el marido se rajó las venas y la mujer se cortó, el marido se cortó las venas y la mujer se ahorcó porque no podían vivir al lado de esa casa porque la casa estaba endemoniada. Aquí pone los archivos, en los datos en el ordenador, toda la verdad sobre los archivos de antiguas realidades históricas. Y aquí tengo un libro muy antiguo donde también han sucedido bastantes cosas. El incubo, una maldición que una maldición que había en una antigua aldea.
Eso empezó a comenzar después en los años de Zaguari, que ella murió en un manicomio. A 84 años. Su marido la enterró, le hizo su funeraria y luego la familia del marido de ella, de Zaguari, Sanjors, enteraron a él también, sus familiares. Pues muchas gracias, les doy una vez más y gracias por permitirme. A ustedes os doy las gracias, suscribirse todos por favor, muchas gracias. Y a ustedes os doy las gracias de que el mundo se entere y escuche estas palabras sabias del profesor Don Francisco de Abrumador. Un programa en el mundo donde amantes del misterio, lo paranormal, que nunca falte. Y como no, yo le doy a ustedes muchas gracias y también le doy las gracias a un amigo mío que me regaló un libro donde también es muy antiguo, que es titulado El mundo de ciencia de los científicos sobre mente y sueño, con revelaciones grandísimas de verdaderas entidades que se siguen manifestando hoy en día y que cuando menos nos lo esperamos lo tenemos al lado de nosotros. Ellos nos pueden ver, pero nosotros a ellos no. Pues ya me voy a despedir. Un caso más mientras duerme. Yo no sé, no sabemos ninguno, que ella sentía que cuando ella dormía le hablaba una mujer porque no quería que durmiera. Por lo tanto, ella no quería irse de su casa, la entidad, por lo tanto la entidad permanecía allí. Cuando menos se lo esperó, se manifestó con la mano tocándole la espalda mientras dormía y le habló. Y ella hablándole a Zaguari. Y una casa muy antigua que estará ahora derrumbada, o no sé si estará en pie, pero de los años aquellos hasta esto pues no se acordará a nadie. Esto nada más que lo sabe yo, Don Francisco de Abrumador. Y eso sucedía. Casos paranormales, objetos voladores, casos inexplicables. Mientras duerme, le pegaban hasta manotazos en la espalda para que no durmiera y sentía frío cuando menos se lo esperaba. Era la entidad, la tenía al lado. Las personas que pasaban por allí se iban todos corriendo, porque decía que cuando pasaba por allí se sentía vigilado por la ventana. Bueno, pues ya me voy a despedir. Os doy las gracias una vez más. Y como no, aquí en mi cadena de televisión, en conferencia, Francisco de Abrumador. Si queréis contactar conmigo, 693-710-767. Adiós.